Hoy 20 de abril recordamos a Mario Moreno Cantinflas, actor, cómico, guionista. Nació en Ciudad de México, 1911, actor cómico mexicano. Se hizo mundialmente célebre con el nombre de su personaje Cantinflas, al que dio vida en la mayoría de los filmes que rodó. De orígenes humildes, Mario Moreno Reyes se enroló en una compañía de cómicos ambulantes y recorrió todo México. En el circo desarrolló todo tipo de trabajos, entre ellos interpretar pequeños papeles. A finales de los años 20 comenzó a actuar en los locales de Ciudad de México y creó la imagen prototípica con la que se haría famoso. En 1930 era ya el cómico más famoso del país. En 1934 conoció a la actriz de origen ruso Valentina Zubarev, con quien contrajo matrimonio y tuvo a su único hijo, Mario Arturo. 2 años después, con el amplio bagaje acumulado durante su estancia en el Circo de Jalapa, representando papelitos en pequeños montajes teatrales excepcionalmente musicados al estilo del género chico, debutó en la película No te engañes corazón, a la que siguieron Así es mi tierra y Águila o Sol 1937, El signo de la muerte 1939 y toda una serie de cortometrajes. No obstante, no se consagró definitivamente como ídolo indiscutible hasta 1940, en el filme Ahí está el detalle, dirigido por Juan Bustillo Oro, en cuya última escena y mediante su delirante discurso, Cantinflas se salta las convenciones sociales, logrando cambiar el veredicto del juez. Esta película le brindó la ocasión de fundar la compañía Posa Films, productora de Siempre listo en las tinieblas, Always Reading the Darkness, y Jengibre contra Dinamita, Ginger vs. Dynamite, fallidos intentos de penetrar en el mercado hollywoodiense. Pese a ello, a partir de su debut como protagonista en la película Ahí está el detalle 1940, el actor, con sus casi 50 filmes, batiría récords de recaudación en las salas de exhibición hispanoamericanas durante 3 décadas seguidas. En los años 50, sus cintas muestran un cambio. Del personaje de la picaresca urbana y popular solo quedaría un humor basado en el uso reiterativo del cantinflismo, la habilidad para hablar mucho y no decir nada. En todas ellas, Mario Moreno se convirtió en un portador de juicios y críticas contra la sociedad, pueblerina, en particular, y contra la humanidad en general. De este modo, arremetió con singular hincapié contra la aristocracia desnaturalizada, haciendo que triunfara lo auténtico sobre lo falso. Se constituyó en el hombre que siempre decía la verdad, aunque en forma sarcástica, y sufrió las consecuencias de esa fidelidad a sí mismo. Excepcionalmente, participó en la superproducción estadounidense La Vuelta al Mundo en 80 días 1957. La película obtuvo una buena acogida, que propició que el actor rodara luego Pepe, dirigida por George Sidney en 1960. El fracaso del filme decidió a Mario Moreno a no volver a probar fortuna fuera de las fronteras de su propio país, con la única salvedad del largometraje español Don Quijote cabalga de nuevo, dirigido por Manuel Delgado, con quien había trabajado en filmes como El bolero de Raquel 1956 y El padrecito 1965, el primer largometraje que el actor rodó en color. Si en sus interpretaciones denunciaba las desigualdades sociales y la insolidaridad, en la vida real realizaba obras caritativas y llegó a montar una oficina para los necesitados. La última etapa de su vida, después de enviudar en 1966, estuvo marcada por su participación en actos sociales y políticos, incluso llegó a pronunciar un discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas. Un genio cómico. Pero lo cierto es que Cantinflas será recordado por hacer triunfar a un pícaro de buen corazón que presenta cierto paralelismo con el personaje de Charlotte de Charles Chaplin, si bien la clave del mexicano estuvo siempre vinculada a su disparatada e inagotable verborrea, que lo convirtió en el genio cómico más popular que México ha dado. Su personaje basó su comicidad en unas reacciones ingenuas, en su asombrosa naturalidad y en sus personalísimos y desvariados monólogos, continuos, embarullados, inagotables, auténtico flujo del más delirante verbalismo que empezaba con inusitada fluidez y terminaba en balbuceos y galimatías ininteligibles, en interminable verborrea, mientras movía incansablemente su mano izquierda para acompañar la insólita proliferación de sus muecas. Su actuación era, ante todo, fruto de la soltura y la agilidad, las situaciones más disparatadas y extraordinarias brotaban con maravillosa sencillez. De Mario Moreno no pasarán a la historia del arte cinematográfico unas películas que no tienen, a decir verdad, nada de extraordinario, pero en cambio su personaje, su figura, su personalísimo estilo interpretativo y su singular sentido del humor ocupan ya, por méritos propios, un lugar relevante en el firmamento del séptimo arte.
sus caídos pantalones y su aspecto descuidado y chabacano se convirtieron en el estandarte hispano de una clase de humor, teñido de absurdo, que tiene tal vez sus mejores representantes en los míticos hermanos Marx y que le permitió alcanzar una enorme popularidad en los países de habla española, aunque ponía trabas, simultáneamente, a sus posibilidades de atravesar las fronteras idiomáticas, pues, como ya se ha indicado, su personaje cinematográfico debía buena parte del éxito que obtuvo a su libérrima utilización del idioma, una característica que, como es lógico, hacía muy difícil la penetración de su humor en ámbitos distintos al de la lengua española. La exagerada caricatura del pelao mexicano, miembro de la clase baja, equivalente al golfo madrileño o al roto chileno, se apoyaba en unos calzones siempre a punto de caer, sujetos las más de las veces con un imperdible, que parecían exigir a gritos un cinturón o unos tirantes, en unos zapatos hechos trizas, una camisa arrugada, cuando la llevaba, saliéndose por todas partes, un raído sombrero de paja y un trapo que le colgaba del hombro, a modo de gabardina. Esta indumentaria se convirtió en el signo distintivo de su humor y de su obra, hasta el punto que, desencarnada ya, abandonando los límites del actor Mario Moreno, pasó a configurar el personaje televisivo de una larga serie de dibujos animados, cuyo rostro sin afeitar y desgraciada estampa corresponden indistintamente a la de un vagabundo o a la de un pordiosero dueño, como su creador, de un lenguaje fluido, incontenible e incoherente, confuso y disparatado, incomprensible pero indispensable, para poder salirse con la suya en las situaciones más dispares. Considerado por muchos el sucesor de Charles Chaplin, Cantinflas heredó de aquel el corazón. Solo que el pelao mexicano, a diferencia de Charlotte y aun siendo tan pobre como él, no vivía obsesionado por su pobreza y se permitía el lujo de compadecer a los ricachones.